Mateo 18 es uno de los textos más directos y al mismo tiempo más ignorados de toda la Biblia. Jesús está delante de los discípulos y ellos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Cristo desmonta toda la lógica humana. Él llama a un niño, lo pone en medio de ellos y declara, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Aquí está la verdad central. Nadie entra en el reino sin convertirse y sin hacerse como un niño. El problema es que el cristianismo moderno quiere el reino, pero sin conversión. Quiere poder, pero sin pureza. Quiere ser hijo, pero sin depender del Padre. Jesús habla de humildad y el mundo responde con vanidad. Habla de simplicidad y la religión ofrece teología sin arrepentimiento. Mientras los discípulos discutían sobre quién sería el mayor, el Hijo de Dios apuntaba al menor y dijo, «Es este el que me pertenece». La verdad es dura. Puedes conocer la Biblia entera y aún así estar fuera del reino. Puedes servir, cantar, predicar y aún no haber nacido de nuevo. Jesús está diciendo que el infierno está lleno de adultos espirituales que nunca volvieron a ser niños, humildes, dependientes y quebrantados. Spurgeon decía, el orgullo es el disfraz más elegante del infierno, pero hay esperanza. Aquel que se convierte y vuelve a depender de Dios como un niño, experimenta el reino aún en esta vida. La dependencia trae descanso. La humildad abre el cielo, y quien se arrodilla delante del Padre descubre que la verdadera grandeza es obedecer en silencio. Este video no es para los que quieren fama espiritual, es para los que quieren salvación real. Si estás cansado de una fe que habla de reino, pero vives como un rey independiente, quédate hasta el final, porque hoy, a través de Mateo 18, el Espíritu Santo va a llamarte de vuelta a la simplicidad que el cielo reconoce. Y quizás, por primera vez, entiendas lo que significa ser hijo de verdad. Jesús está rodeado por discípulos, hombres que dejaron todo para seguirle, pero que aún no habían dejado el orgullo. Lo amaban, pero todavía pensaban como el mundo. Querían el reino, pero imaginaban el trono. Querían ser siervos, pero soñaban con ser primeros. Y es exactamente ahí donde el Maestro decide revelar el principio que gobierna el cielo. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Este es el inicio de la confrontación. Jesús no está hablando con fariseos ni con incrédulos, está hablando con los suyos, hombres salvados por la gracia, pero aún presos a la vanidad espiritual. Y es así como inicia la lección, poniendo un niño en el centro. Toma al menor, al que nadie notaba, al que no poseía voz, y lo convierte en el ejemplo supremo de la fe. Spurgeon decía, el reino de Dios comienza en el polvo, porque es en él donde el hombre deja de competir con Dios. El abajamiento es el primer escalón de la escalera celestial. No hay conversión sin caída, no la caída en el pecado, sino la caída del orgullo. La verdadera conversión no es solo cambiar de camino, es cambiar de altura. Dios no lleva al hombre al cielo antes de hacerlo descender del pedestal. Los discípulos querían saber quién es el mayor. Jesús entonces responde mostrando quién es el menor. Y aquí está la verdad ignorada. En el reino de Dios, la puerta es tan baja que solo entra quien se arrodilla. Mientras el mundo busca elevación, el Evangelio predica descenso. Mientras el hombre quiere ser admirado, Cristo llama a ser olvidado. Mientras muchos luchan por reconocimiento, el Hijo de Dios enseña el valor de ser pequeño delante del Padre. No hay entrada en el reino sin renuncia a la vanidad. Esa es una de las mayores pruebas de la fe. Aceptar que, delante de Dios, el éxito espiritual es ser dependiente y no autosuficiente. La madurez verdadera no es cuando te sientes fuerte, es cuando reconoces que sin Él nada puedes hacer. Jesús pone un niño en medio de los adultos, y el apuro es espiritual. Todos entienden. Él está diciendo que el reino no pertenece a los competidores, sino a los confiados.
El niño no disputa posición, no lleva estatus, no depende de aplauso, depende del amor del Padre. Y es por eso que Jesús dice: haceos como Él. Pero esta orden es más radical de lo que parece. Hacerse niño no es actuar con ingenuidad, es despojarse de pretensión, es admitir que la fe no es control, es confianza. Es volver al estado de quien no manda, solo confía. Spurgeon decía: el hombre que quiere subir la escalera del reino debe comenzar por el escalón del arrepentimiento. Y esa es la llave del abajamiento. Arrepentimiento. No el arrepentimiento superficial de quien siente culpa, sino el arrepentimiento profundo de quien percibe el orgullo como raíz de todos los pecados. Aquel que no se convierte del orgullo jamás entra en el reino, porque el reino es el lugar donde Dios reina, y donde Dios reina, el yo no gobierna. Jesús no eligió un niño solo por pureza, eligió por dependencia. El niño no se alimenta solo, no se sustenta solo, no se protege solo. Vive porque alguien mayor lo sustenta. Y es así como debe vivir el cristiano verdadero. Lo que el mundo llama debilidad, Dios llama fe. Esa es la primera lección de Mateo 18. El reino comienza en el abajamiento. Aquel que quiere subir necesita primero descender. Aquel que quiere gobernar necesita primero aprender a obedecer. Aquel que quiere ser grande necesita primero reconocerse pequeño. Y es aquí donde muchos se detienen, porque el orgullo espiritual es más sutil que el orgullo del mundo. Hay predicadores que se humillan en palabras, pero se exaltan en el corazón. Hay siervos que dicen toda gloria a Dios, pero desean los aplausos de los hombres. Pero el cielo ve, y en el reino, la mirada de Dios no mide altura, mide profundidad. ¿Quién descendió lo suficiente para confiar? ¿Quién dejó de disputar grandeza para buscar santidad? Spurgeon escribió: el orgullo es el trono donde el diablo aún reina en los corazones que no se han rendido. Por eso Jesús dice: volveos. La conversión verdadera es la muerte del ego. Es cuando el viejo hombre que buscaba estatus es crucificado, y nace el hijo que se contenta solo con permanecer en los brazos del Padre. El reino comienza en el abajamiento. No es una caída vergonzosa, sino un acto de sabiduría espiritual. Aquel que desciende hasta el polvo para depender de Dios nunca más es conmovido, porque el viento no derriba lo que ya está postrado. El niño es el espejo del alma salvada. Vive bajo el cuidado del Padre, confía en lo que no entiende y se alegra en lo que el mundo desprecia. Ese es el secreto que los grandes ignoran y los pequeños descubren. Aquel que se hace pequeño delante de Dios, el cielo lo llama grande. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Jesús no está hablando de un consejo espiritual, sino de una condición absoluta. De ningún modo, son palabras que no dejan brechas. La puerta del reino es demasiado estrecha para quien quiere entrar con la vieja naturaleza. No se trata de mejorar, ni de aprender a vivir de forma más religiosa. Se trata de morir al viejo hombre y nacer a una nueva realidad. El reino. Spurgeon decía: la conversión no es una reforma del carácter, es una resurrección del alma. Y es exactamente eso lo que Jesús exige. Cuando Él habla volverse, no está pidiendo cambio de comportamiento, sino cambio de esencia. El verbo volverse en griego, strafete, significa literalmente girar, invertir la dirección, cambiar el eje del corazón. Jesús está diciendo: mientras ustedes miran hacia arriba buscando grandeza, yo miro hacia abajo buscando humildad. La conversión entonces no es algo que se hace una vez, es un proceso continuo de rendición. No es solo el inicio de la fe, sino el modo de vida de quien pertenece al reino. Cada día, el verdadero discípulo necesita volverse nuevamente, salir de sí y volverse a Cristo. Y esa es la verdad ignorada. Hay muchos convertidos a la iglesia,
pero pocos convertidos a Cristo. Muchos asisten al templo, pero no cambiaron de naturaleza. Siguen viviendo según el orgullo, la vanidad y la autocompasión. Quieren al Salvador pero sin la cruz. Quieren el perdón pero sin arrepentimiento. Quieren el reino pero sin el Rey. Jesús no acepta ese tipo de fe superficial. Él dice, no entraréis. Esas palabras son más serias de lo que parecen. Significan que sin conversión real, no hay salvación real. La religión puede imitar la fe, pero el Espíritu Santo solo habita en quien pasó por la muerte del yo. Spurgeon predicaba, mientras el hombre intenta mejorarse a sí mismo, Dios aún no ha comenzado la obra. Pero cuando se entrega y clama por misericordia, el cielo comienza a reconstruirlo desde el cimiento. Esa es la conversión que Jesús exige. Una rendición completa, que quiebra el orgullo y crea dependencia. El convertido deja de vivir para impresionar y pasa a vivir para obedecer. Pierde la voluntad de probar su valor, porque finalmente entendió el valor de la sangre que lo compró. Convertirse es cambiar el trono por el altar. Es abdicar de la corona de la vanidad para cargar la cruz de la obediencia. Es dejar de ser dueño de sí para volverse siervo del Rey. Por eso, Jesús elige al niño como símbolo. No decide solo, no planea su futuro, no busca gloria, simplemente confía. El cristiano convertido es aquel que volvió a confiar. Pero hay un peligro, el de la conversión incompleta. Hay quien llora, pero no cambia. Hay quien confiesa, pero no se rinde. Hay quien se emociona, pero no se entrega. La emoción es el preludio, la rendición es la prueba. Y es por eso que Jesús habla de hacerse como un niño. No basta sentir, es necesario cambiar de forma. Spurgeon decía, la prueba de la conversión no está en cuánto lloras en el altar, sino en cuánto obedeces después de él. El convertido verdadero comienza a ver el mundo con ojos diferentes. Ya no busca lo que lo hace parecer grande, sino lo que lo hace permanecer puro. No mide su fe por resultados, sino por dependencia. Y lo más impresionante, cuanto más madura espiritualmente, más se vuelve como un niño. El cristiano maduro no es el que se siente fuerte, sino el que reconoce su debilidad y confía totalmente en la gracia. El convertido no es el que sabe más, es el que más necesita de Dios. Y esa es la inversión divina. Cuanto más cerca del cielo, más sencillo se vuelve el corazón. El mundo dice, crece, toma el control, confía en ti. Jesús dice, vuelve, ríndete, confía en mí. El mundo llama a esto debilidad, el cielo llama fe. La conversión que Jesús exige es radical porque el pecado es profundo. No hay cómo remendar al viejo hombre, necesita morir. Y cuando muere, nace algo nuevo. El espíritu de hijo, el corazón dependiente, el carácter moldeado por la gracia. Spurgeon concluía sus sermones sobre este texto con una frase que resumía todo. No hay entrada en el reino para quien no volvió a ser hijo. Esa es la esencia de la conversión. Retornar a la infancia espiritual, donde el corazón vuelve a confiar en el Padre que lo creó. Y cuando eso sucede, el cielo reconoce al convertido, no por las palabras, sino por el cambio de naturaleza. Porque quien realmente se convirtió ya no busca ser el mayor, busca solo permanecer en los brazos del Padre. Jesús no solo enseñó sobre humildad, Él encarnó la humildad. El Creador que sustentaba el universo se hizo siervo, el Rey eterno lavó los pies de hombres comunes, y fue coronado, no con oro sino con espinas. Ese es el mayor escándalo del Evangelio, el Dios infinito eligiendo la pequeñez como trono. Mateo 18 nos muestra que la humildad no es una virtud opcional, es el ADN del reino. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Con esta frase, Jesús destruye todas las estructuras de estatus, mérito y poder espiritual. No dice quien haga más milagros o quien sepa más doctrina. Él dice, quien se humille. Y aquí está la verdad ignorada. La humildad no es natural.
Nadie nace humilde. La humildad necesita ser formada por la cruz. Nace del encuentro entre el reconocimiento de la propia miseria y la revelación de la misericordia divina. Spurgeon decía, la humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar más en Cristo. El hombre natural busca ser visto. El hombre espiritual busca desaparecer para que Cristo sea visto. Y mientras el mundo persigue reconocimiento, el discípulo verdadero aprende el poder del anonimato santo. La humildad es escandalosa porque hiere el orgullo, y el orgullo es el Dios secreto de muchos corazones religiosos. Se disfraza de celo, de carisma, de autoridad, pero el cielo no lo tolera. El infierno nació de un corazón orgulloso. El reino nace de corazones rendidos. El primer pecado de la creación fue la exaltación de Lucifer. El primer milagro de la salvación es la humillación del hombre. Cuando Jesús dice, hacerse como niño, no está hablando de ingenuidad, sino de pureza de dependencia. El niño sabe que no puede, por eso confía. No compite, no finge, no calcula, solo se entrega. Y esa entrega es el secreto de la verdadera grandeza, porque en el reino, el más humilde es el más cercano a Dios. Spurgeon predicaba, la humildad es el trono donde Cristo reina en el corazón del hombre. La fe madura es paradójica. Cuanto más crece el cristiano, más se inclina. Cuanto más Dios lo exalta, más desciende. Y cuanto más desciende, más refleja el rostro del propio Cristo. Pero el mundo no entiende esto. El mundo llama al humilde débil, al dependiente ingenuo, al siervo tonto. El sistema que valora títulos y posiciones no sabe lidiar con quien sirve en silencio y ama sin retorno. La humildad es una ofensa a la lógica de la vanidad. Por eso es llamada aquí escándalo. Sin embargo, ese escándalo es el sello de los hijos del reino. Los hombres que cambiaron el mundo fueron los que se doblaron delante de Dios. Moisés cayó con el rostro en tierra y vio la gloria. David lloró y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. María se declaró sierva y engendró al Salvador. Pedro fue quebrado y se convirtió en piedra, y Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. La humildad es el punto donde la debilidad humana y el poder divino se encuentran. El hombre se inclina y Dios lo levanta. El hombre calla y Dios habla por él. El hombre renuncia al trono y Dios lo sienta en lugares celestiales. Pero hay un peligro, la falsa humildad. El orgullo puede vestir la máscara de la modestia. Puede hablar bajo, pero querer ser oído. Puede parecer piadoso, pero buscar aprobación. Spurgeon alertaba. El corazón puede arrodillarse por fuera y aún estar de pie por dentro. La humildad verdadera no es performance, es postura delante de Dios. No busca recompensas, sino que conoce su insignificancia ante la gracia. Es el hombre que, aun usado por Dios, todavía se asombra de haber sido elegido. Jesús sabía que los discípulos solo entenderían el reino cuando entendieran que no había lugar para el orgullo en él. El reino no es escenario para los que se exhiben, sino refugio para los que se postran. Por eso Él pone un niño en el centro de la rueda y dice, «Sed como Él». No es un elogio a la inocencia, es una invitación a la rendición. Spurgeon concluyó así uno de sus sermones sobre Mateo 18. Los ángeles se inclinan delante de la humildad. El infierno se inclina delante de ella. Y el propio Dios habita con los que son quebrantados de corazón. La humildad es el sello de los elegidos, es la luz invisible que el cielo reconoce. El hombre puede no notarlo, pero el trono de Dios se inclina sobre quien se arrodilla. Y quien aprende el escándalo de la humildad, descubre el secreto del poder. Dios exalta a los que el mundo desprecia, y resiste a los que el mundo aplaude. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De Mateo 18:5. Después de enseñar que el mayor en el reino es el más humilde, Jesús da un paso aún más profundo. Él se identifica con los pequeños.
no solo los valora, los habita. Él dice, quien reciba a uno de ellos, me recibe a mí. Es decir, la forma en que tratamos a los pequeños revela cuánto realmente amamos a Cristo. Aquí está una de las verdades más ignoradas y más temidas del Evangelio. Dios se esconde en los lugares donde el orgullo no quiere entrar. Se revela en el pobre, en el olvidado, en el débil, en el despreciado. Y cada vez que el creyente pasa por alguien pequeño, está delante de una oportunidad sagrada, de recibir al propio Cristo. Spurgeon decía, el corazón que ama a los pequeños es el trono donde Cristo reposa. La fe verdadera se prueba en la forma en que tratamos a quien no puede retribuirnos, porque el amor cristiano no es calculado, es sacrificial. Y lo que Jesús está diciendo en Mateo 18:5 es que la compasión es el rostro visible del reino. Los discípulos estaban preocupados por la posición. Jesús los llama a percibir a las personas. Querían saber quién sería el mayor. Él muestra a quién necesita ser amado. En el reino grande no es quien es visto, sino quien ve a los invisibles. Y este es un principio espiritual que el infierno odia. Toda vez que el amor sirve, Satanás pierde terreno. Spurgeon predicaba, el amor es la espada con que vencemos al diablo porque el orgullo no sabe amar. El problema es que, en la práctica, los cristianos muchas veces prefieren las luces a los pequeños, prefieren las multitudes a los discretos, los influyentes a los sencillos. Pero el Evangelio siempre desciende, nunca sube. El Dios que creó las estrellas eligió nacer en un pesebre. El Cristo que reina en el cielo eligió andar con pescadores. Y cuando quiso enseñar sobre grandeza, señaló a un niño. Esto revela el verdadero patrón del reino. Cristo está donde el mundo no busca. Cuando te acercas a alguien frágil, herido u olvidado, y lo amas en nombre de Jesús, el cielo observa, y el Señor considera aquel gesto como si fuera hecho a Él. No es solo un acto humano, es una comunión divina. Recibir a un pequeño es abrir la puerta del corazón para que el propio Cristo entre. Pero lo opuesto también es verdadero. Ignorar, despreciar o escandalizar a un pequeño es ofender el corazón del Rey. Por eso Jesús continúa. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Esta es una de las declaraciones más severas de todo el Evangelio. Jesús está diciendo que es preferible morir de forma trágica que hacer tropezar a un corazón sencillo, porque quien hiere a un pequeño toca lo que es más precioso para Dios, la confianza. La fe de los humildes es el tesoro del cielo, y el infierno se enfurece cuando alguien intenta corromperla. Spurgeon decía, Dios observa con más celo el tropiezo de un pequeñito que la caída de un gigante. El cuidado con los pequeños es la medida del amor maduro. Los que realmente conocen a Cristo no compiten, no juzgan, no manipulan. Ellos cuidan, acogen y protegen, porque entienden que la presencia de Dios mora en las almas frágiles. Y cada vez que el cristiano extiende la mano a un pequeño, está tocando al propio Cristo. Esa es la esencia del reino. El trono de Dios es sustentado por actos de misericordia. El poder del reino no se manifiesta en títulos, sino en ternura. El discípulo que ama a los pequeños se convierte en canal de la presencia divina. Spurgeon solía decir que el versículo, quien recibe a un pequeño, a mí recibe, es la puerta dorada de la compasión cristiana. Porque quien entiende esto, nunca más trata al otro como peso, sino como presencia. Imagine el contraste. Los discípulos querían saber quién es el mayor, y Jesús responde señalando al menor y diciendo que Él mismo está allí. Esa es la revolución del reino. El Rey se disfraza de niño. El Todopoderoso se presenta en los débiles. El Salvador se revela en los olvidados. Por eso, el amor práctico es la mayor forma de adoración. Dar de comer, visitar, consolar, perdonar, todo eso es culto, porque Cristo se manifiesta en el toque, en la compasión y en la escucha.
Y quien entiende Mateo 18:5 comienza a vivir de forma diferente. No busca ser importante, busca ser presente. No busca escenario, busca propósito. No acumula seguidores, acumula siervos. Spurgeon concluía este tema con una frase que resume toda la teología de la humildad y del amor. La prueba de que Cristo habita en ti es que los pequeños se sienten seguros a tu lado. Recibir al pequeño es recibir al rey. Proteger al débil es proteger el altar. Y amar al olvidado es tocar el propio corazón de Dios. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Mateo 18:12. Después del ay del mundo, Jesús habla del amor que lo sustenta. El mismo Dios que juzga con justicia también busca con ternura. El capítulo que comienza con la pureza de un niño y pasa por el peso del escándalo, ahora nos conduce a la compasión divina. El corazón de un pastor que nunca desiste de uno solo. Esta parábola es una de las más conocidas, pero quizás una de las más mal comprendidas. Muchos la leen con emoción, pero pocos la ven con el temor que Spurgeon veía en ella. Porque el foco de esta historia no es la oveja, es la gracia. Las ovejas se pierden, el pastor va tras ellas, y ese es el mensaje. La gloria de Dios no está solo en mantener a los fuertes, sino en buscar a los que cayeron. Spurgeon decía, la belleza de la gracia no está en el campo donde las ovejas pasen, sino en el valle donde el pastor las encuentra. Jesús quiere que entendamos algo profundo. El reino no es una comunidad de perfectos, sino de rescatados. Y cada alma que se desvía es recordada en el cielo con el mismo valor de las 99 que se quedaron. Mientras el mundo descarta a los débiles, Dios interrumpe el culto celestial para ir tras uno solo perdido. Esa es la diferencia entre religión y evangelio. La religión contabiliza lo que quedó. El evangelio corre tras lo que se perdió. El pastor deja a las 99, y eso es escandaloso. Deja lo estable, lo seguro, lo confortable, para enfrentar montes, espinos y valles sombríos por causa de una oveja rebelde. La pregunta es, ¿quién haría eso? Solamente aquel que no ama por número, sino por nombre. Cada oveja es un universo para Dios. No busca multitudes, busca corazones, y cuando un alma se pierde, el corazón del pastor se inquieta hasta encontrarla. Spurgeon predicaba, Dios no ama colectivos, Él ama individuos. Su amor es tan vasto que alcanza al mundo, pero tan íntimo que te llama por el nombre. Mateo 18 muestra el contraste entre el mundo y el reino. El mundo abandona a quien falla. El reino busca a quien se perdió. El mundo llama a insensatez salir del confort. El reino llama amor, y esa es la esencia del corazón de Cristo. Él deja lo que es seguro para rescatar lo que está roto. Pero hay una llave espiritual aquí. La oveja perdida no grita. El pastor es quien la llama. Ella no vuelve. Él la carga sobre sus hombros, lo que revela que la salvación nunca fue una conquista humana, sino una iniciativa divina. La conversión que Jesús exige en Mateo 18:3 es posible solo porque hay un pastor que busca. Spurgeon decía, el mismo Dios que exige arrepentimiento es el que lo concede. El rebaño representa a los que permanecen en la fe. La oveja, al que cayó, se desvió, o simplemente se cansó. Y el pastor no pregunta el motivo de la caída, él pregunta, ¿dónde está? La gracia no comienza con acusación, sino con búsqueda. El cielo no envía reprensión, envía rescate. Pero note, Jesús no romantiza el desvío, lo llama pérdida. Hay dolor, distancia y riesgo. Por eso el pastor va tras ella, y cuando la encuentra, no hay sermón, hay fiesta. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas 15:6. Spurgeon amaba esa escena. Cristo no regresa con una oveja sobre sus hombros por vanidad, sino por alivio. No se jacta de la fuerza, sino de la misericordia. Y esa es la respuesta a la pregunta silenciosa de muchos corazones.
¿Será que Dios todavía me quiere después de todo? Sí, Él no solo te quiere, Él te está buscando. Mientras tú intentas encontrar fuerzas para volver, Él ya está viniendo a tu encuentro. El camino que parece imposible es el trayecto que Él ya recorrió en la cruz. La oveja perdida es símbolo de todos nosotros. En algún momento, todos nos desviamos, todos tropezamos, todos nos distraemos. Pero el pastor es fiel. Deja lo que está seguro para garantizar que nadie se pierda. Y esa es la mensaje del reino. La grandeza de Dios está en no desistir de los pequeños. Spurgeon cerraba uno de sus sermones sobre este pasaje diciendo: el mundo camina sobre los que caen. Cristo se inclina para levantarlos. El mismo Jesús que exige pureza también ofrece perdón. El mismo que cobra conversión también carga al convertido cansado. El mismo que juzga el escándalo también sana al escandalizado. Este es el corazón del reino: justicia y gracia, santidad y amor, disciplina y ternura. Y cuando el pastor regresa con la oveja sobre sus hombros, el cielo entero se alegra, no por el número restaurado, sino por el amor confirmado. Porque en el reino, cada alma vale la sangre del Cordero. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. El capítulo termina como comenzó, revelando el corazón del reino. Después de enseñar sobre humildad, compasión y pureza, Jesús cierra la enseñanza de Mateo 18 con la virtud más divina y más ignorada: el perdón. Pedro, todavía con la mentalidad de un hombre que mide la justicia en números, pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? 7 parecía generoso, piadoso, suficiente. Pero Jesús responde con un número imposible: 70 veces 7. No está hablando de contar, está hablando de naturaleza. Él está diciendo: mientras mi perdón fluya sobre ti, el tuyo debe fluir sobre los demás. Spurgeon decía: perdonar es el respirar del alma regenerada. El cristiano que no perdona se asfixia con el propio veneno que negó al enemigo. El perdón, por lo tanto, es la prueba de que la conversión fue real. El mismo corazón que se arrodilló delante de la cruz debe levantarse dispuesto a liberar a quien lo hirió, porque quien fue alcanzado por la gracia no puede vivir aprisionando a otros en la deuda. Jesús entonces cuenta la parábola del siervo malvado, una historia que desmonta el orgullo religioso. Un rey perdona a un siervo una deuda impagable, pero ese mismo siervo, al salir libre, encuentra a un colega que le debe poco y lo arroja a la prisión. Cuando el rey oye esto, se enoja y lo entrega a los verdugos. Y Jesús concluye: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus faltas. Mateo 18:35. Esa es una de las advertencias más severas de toda la Escritura. No es solo moral, es espiritual, porque el perdón es la propia respiración del reino. Negar el perdón es cerrar el canal por donde sopla el Espíritu. Quien no perdona no solo hiere al otro, se asfixia a sí mismo. Spurgeon explicaba: el hombre que no perdona es como quien bebe veneno esperando que el otro muera. Pero el perdón es el río que lava el alma y la deja lo suficientemente ligera para subir al cielo. El perdón es la continuación de la humildad. Solo el pequeño consigue perdonar, porque el orgullo exige compensación, pero la humildad ofrece restauración. Aquel que entendió el amor de Cristo sabe que no tiene el derecho de retener lo que recibió de gracia. Por eso, Jesús usa el lenguaje de las deudas. Yo te perdoné toda tu deuda. ¿No debías tú hacer lo mismo? Aquí está la lógica del reino. Quien fue perdonado se convierte en canal de perdón. Quien recibió gracia se convierte en embajador de ella. Y quien se niega a perdonar prueba que aún no entendió el Evangelio. Spurgeon decía en lágrimas: el perdón es el nombre más parecido al de Cristo, y el odio, el más parecido al de Satanás.
Por eso, el perdón es la coronación de Mateo 18. La conversión, versículo 3, abre la puerta. La humildad, versículo 4, define quién entra. La compasión, versículo 5, revela quién sirve. La vigilancia contra el escándalo, versículo 7, protege el camino. La búsqueda del perdido, versículo 12, muestra el corazón del Padre. Y el perdón, versículo 21, sella el carácter de los hijos del reino. El perdón es el sello final de la transformación. Quien perdona, prueba que el Espíritu habita en él. Quien perdona destruye el imperio del odio y libera tanto al ofensor como a sí mismo. Y es esto lo que Satanás teme, porque solo gobierna donde el rencor permanece. Spurgeon concluía: cuando perdonas, el infierno pierde un prisionero y el cielo gana un adorador. Por eso Jesús cierra el capítulo diciendo: en esencia, el reino no pertenece a los perfectos, sino a los que aprendieron a amar como yo amo. Y amar como Cristo es perdonar 70 veces, 7 veces, hasta que el perdón deje de ser un esfuerzo y se convierta en naturaleza. El cristiano maduro no perdona porque el otro lo merezca, sino porque él mismo ya fue perdonado de lo imperdonable. Y cuando esa verdad lo domina, sucede algo sobrenatural. El alma se vuelve ligera, la mente se vuelve libre, y el corazón se vuelve morada de Dios. El perdón es el puente que une al hombre caído con el cielo. Es el último paso del discípulo convertido, la señal visible de la gracia invisible. Quien aprende a perdonar como Cristo, ya experimentó el reino de dentro hacia afuera, y quizás esa sea la mayor lección de Mateo 18. El reino de Dios no está formado por personas que nunca se equivocan, sino por personas que aprendieron a amar, restaurar y perdonar como el propio Rey. Si esta palabra habló a tu corazón, no la ignores. Jesús no está construyendo una iglesia de vanidad, sino un reino de niños restaurados, humildes, perdonadores y fieles. Y quizás hoy el Espíritu Santo te esté llamando para eso, volver a la simplicidad que el cielo reconoce. Escribe en los comentarios: Señor, yo quiero ser como un niño en tu reino. Declara esto públicamente, no por emoción, sino como un acto de rendición. Recuerda, Mateo 18, no es un texto sobre reglas, es sobre relación, con Dios, con los hermanos, con la propia alma. Si este mensaje te confrontó, compártelo con alguien que necesita volver a ser como un niño delante del Padre. Muchos hoy viven como adultos espirituales, pero el cielo todavía está a la búsqueda de los pequeños que creen. Suscríbete ahora al canal A Escola do Príncipe. Aquí, no predicamos confort, predicamos cruz, arrepentimiento y verdad. Activa la campana, deja tu amén en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje de Spurgeon a más personas, porque la fe que permanece no es la que impresiona al mundo, sino la que se arrodilla delante del Rey. Y los que aprenden a perdonar, a servir y a humillarse, esos heredarán el reino de los cielos.